La historia del censo de David, descrita en 2 Samuel 24, 1 y 1 Crónicas 21, 1, es una ventana intrigante a la dinámica entre la fe, el liderazgo y la responsabilidad divina. Imaginemos a un líder tomando una decisión que, a primera vista, parece simple y administrativa, pero que conlleva profundas implicaciones espirituales. David, el rey venerado por su cercanía a Dios, decide hacer un censo de Israel y Judá, acción que desencadena la ira divina. ¿Pero por qué? Para comprenderlo, debemos sumergirnos en las aguas profundas de la fe y la soberanía. En 2 Samuel 24, 1, se menciona que la ira del Señor se encendió contra Israel y se insta a David a contar al pueblo. Sin embargo, 1 Crónicas 21, 1, ofrece un ángulo diferente, señalando a Satanás como el incitador. Esta divergencia nos lleva a reflexionar sobre cómo, a veces, Dios permite desafíos para enseñar o perfeccionar a su pueblo, tal como un maestro permite que un alumno cometa errores para aprender una lección valiosa. El acto de David, aunque aparentemente inocente, revela un subtexto de orgullo y posesividad. Al contar al pueblo sin instrucción divina, David actuó como si el pueblo de Israel fuera suyo y no de Dios. Esto es un reflejo de nuestra propia tendencia a reclamar control sobre lo que en realidad pertenece a lo divino. Es como si, al cuidar un jardín, olvidáramos que las plantas no crecen por mérito nuestro, sino por la gracia de la naturaleza y el sol. Dios, en su sabiduría, estableció un protocolo para el censo, en Éxodo 30, 12. Cada persona contada debía ofrecer un rescate, reconociendo su pertenencia a Dios. David ignoró este principio, lo que le llevó a una dura realidad. Sus acciones tienen consecuencias no solo para él, sino para toda la nación. Al darse cuenta de su error, David se arrepiente, pero se enfrenta a un difícil dilema: elegir entre 3 severos castigos. Su elección, influida por la confianza en la misericordia divina, trae consigo una plaga devastadora. Aquí, la historia nos enseña sobre la gravedad de la responsabilidad del liderazgo, donde las decisiones de uno pueden afectar a muchos. David, ante el sufrimiento de su pueblo, cuestiona la justicia de este castigo colectivo, reflejando el peso de la culpa y la intercesión. ¿Yo soy el que hizo mal? ¿Qué hicieron estas ovejas? Esta pregunta de David resuena hasta el día de hoy, recordándonos que las acciones de los líderes repercuten, para bien o para mal, en las vidas de aquellos a quienes dirigen. La historia del censo de David nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y sus repercusiones. Ella nos enseña sobre la importancia de la humildad, la responsabilidad y la comprensión de que todos somos parte de un plan mayor, guiados por manos que van más allá de nuestro entendimiento. Quizás la historia de David y su reinado sea una de las más ricas en lecciones sobre la complejidad del corazón humano, la soberanía divina y las consecuencias de nuestras acciones. En el episodio de 2 Samuel 12 y 16, vemos que la ira divina es apaciguada por la compasión, un momento que nos enseña acerca de la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Mientras el ángel estaba destruyendo, Dios sintió compasión y dijo: «Basta. Retira tu mano». Este pasaje revela una verdad fundamental: incluso en la corrección, el corazón de Dios se mueve por el amor. Asimismo, la trayectoria de David, salpicada de heroísmo y fracasos humanos, nos recuerda que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad personal. David, un rey conforme al corazón de Dios, también cometió errores, y sus errores tuvieron un impacto no solo en él sino en toda la nación. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la obediencia, destacando cómo el orgullo puede tener consecuencias devastadoras. Uno de los episodios más dramáticos en la vida de David involucra el pecado de su hijo Amnón contra Tamar, y la posterior inacción de David, 2 Samuel 13, 15-22. La tragedia de Tamar, violada por Amnón y luego despreciada, es un espejo de los fracasos de David como padre y líder. Su silencio ante la injusticia,
desencadenó una cadena de acontecimientos que culminaron con la venganza de Absalón contra Amnón, exponiendo la fragilidad de las relaciones humanas y el coste de la inacción ante el pecado. La historia de David y sus hijos es un complejo tapiz de amor, traición y redención. Nos enseña que las consecuencias de nuestras acciones pueden repercutir mucho más allá de lo que imaginamos, afectándonos no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. La inacción de David ante el pecado de Amnón no solo perpetuó la injusticia, sino que también envió un peligroso mensaje sobre la impunidad. Por otro lado, el episodio de 2 Samuel 12 y 16 nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor fracaso, la misericordia de Dios permanece. Él es soberano, y su amor y compasión trascienden nuestras faltas. Como un padre que disciplina con amor a sus hijos, Dios usa nuestras experiencias para enseñarnos y guiarnos de regreso al camino correcto. La vida de David sirve como un espejo de nuestras propias vidas, reflejando las complejidades de nuestra naturaleza humana y la infinita misericordia de Dios. Nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias acciones, la importancia de la humildad y la necesidad de buscar justicia y misericordia en nuestras interacciones con los demás. Al meditar en estas historias, recordamos que a pesar de nuestras imperfecciones, estamos llamados a caminar con integridad, confiando en la soberanía y la compasión de Dios para guiarnos. Al no enfrentar los errores de sus hijos, David fracasó como padre y como líder, dejando un rastro de consecuencias que se extendieron mucho más allá de su propia familia y afectaron a toda la nación de Israel. Esta narrativa sirve como un recordatorio conmovedor de las repercusiones de la negligencia y resalta la importancia de abordar los errores de manera proactiva, especialmente dentro de la familia. En la esencia de ser padre radica la responsabilidad de guiar con amor, disciplina y sabiduría. Ignorar este deber puede desencadenar desorden, afectando no solo el ambiente del hogar sino también la comunidad circundante. La experiencia de David con el pecado y la corrección divina ilustra que el juicio de Dios no es simplemente castigar, sino corregir desviaciones que, por negligencia, se han salido de control. Esta corrección, aunque dolorosa, refleja el profundo cuidado de Dios por nuestra conducta, especialmente en la crianza de los hijos y el enfrentamiento de la injusticia. ¿Qué podemos extraer de la historia de David sobre la negligencia de los padres? En primer lugar, es un llamado a la acción. Debemos levantarnos y corregir los errores, particularmente dentro de nuestras familias. No basta simplemente con desaprobar el pecado, es necesario tomar medidas concretas para remediar la situación. Además, la historia nos recuerda que nuestras acciones, o la falta de ellas, tienen repercusiones de largo alcance. Es crucial que manejemos los desafíos y conflictos que surgen en nuestro camino con cuidado y atención. Finalmente, la narrativa de David nos ofrece una comprensión más profunda de la naturaleza del juicio divino. Dios no juzga con crueldad, sino desde una perspectiva de justicia perfecta, buscando siempre la justicia y la curación. El objetivo de Dios no es castigar por castigar, sino restaurar y reconciliar. La historia de David y Betsabé, marcada por el adulterio y la posterior muerte orquestada del marido de Betsabé, pone de relieve no solo un fracaso personal, sino un escándalo que afectó públicamente su liderazgo y la confianza depositada por Dios y el pueblo. Este evento nos enseña sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de vivir con integridad, reflexionando sobre cómo nuestros errores pueden afectar a otros además de nosotros mismos. Los caminos de Dios, a veces incomprensibles, siempre están orientados a nuestro bien, incluso cuando implican disciplina o corrección. La historia de David nos anima a confiar en la soberanía y el amor divinos, recordándonos que incluso ante el juicio o la corrección, la intención última de Dios es siempre nuestra restauración y reconciliación. Comprender el juicio de Dios como una forma de amor puede ser un desafío, pero es comparable a la disciplina de los padres.
Así como los padres corrigen a sus hijos para que sean lo mejor para ellos, Dios nos juzga y disciplina no por placer en nuestro dolor, sino por el deseo de vernos crecer, aprender y prosperar. Así como la disciplina enseña a los niños la diferencia entre el bien y el mal, el juicio divino nos guía de regreso al camino que conduce a la vida plena y a la verdadera felicidad. El juicio de Dios, a menudo mal interpretado, en realidad refleja su esencia como un padre amoroso y preocupado cuyo mayor deseo es el bienestar de sus hijos. Al juzgar, Dios no actúa como un verdugo despiadado, sino como un padre que corrige con amor, buscando siempre guiar a sus hijos por el camino correcto y enseñarles lecciones valiosas. Un claro ejemplo de esta dinámica lo podemos encontrar en la historia de Israel en el libro de Amós. Dios, a través de Amós, expresa su frustración con Israel, diciendo: «Envié una plaga entre vosotros, maté a espada a vuestros jóvenes, pero todavía no habéis vuelto a mí». Amós 4 y 10. A primera vista, estas palabras pueden parecer duras, pero aparecen en un contexto de corrección amorosa, tratando de llevar a los desobedientes de regreso a Él. La corrección divina es comparable a la reacción instintiva de los padres que gritan para proteger a un niño que corre peligro. Este grito, aunque puede resultar aterrador, tiene como único objetivo salvaguardar al niño, no provocarle miedo. De la misma manera, los juicios de Dios buscan protegernos de desviarnos demasiado y llevarnos de regreso a la seguridad de sus brazos. La justicia y la santidad de Dios lo obligan a confrontar el pecado, que es, en esencia, una afrenta a todo lo que Él representa. Ignorar el pecado comprometería su justicia. Sin justicia, Él no sería Dios. Sin embargo, incluso en su juicio, Dios actúa con misericordia y gracia, no tratando con nosotros como merecen nuestros pecados. Salmo 103, 10. Él anhela que nos arrepintamos y regresemos a Él, como se expresa en Ezequiel 6 y 23. ¿Me complazco en la muerte de los impíos? No me complazco cuando se apartan de sus caminos y viven. Cuando reflexionamos sobre los juicios divinos, debemos verlos a la luz de su carácter completo, amoroso, justo y misericordioso. Su objetivo nunca es castigar por castigar, sino corregir, proteger y promover nuestro crecimiento. Dios, en su omnisciencia, ve más allá del momento presente, planificando nuestro bien supremo y su gloria suprema. Por lo tanto, el juicio divino surge de su amor por nosotros, una manifestación de su cuidado protector, su compromiso inquebrantable con la justicia y la rectitud, y su deseo de traernos de regreso a Él. La historia de David ilustra que ninguno de nosotros está fuera del alcance de la corrección divina, y que todas las acciones tienen consecuencias. Esta narrativa nos invita a vivir de maneras que honren a Dios, reflejando su amor y santidad en nuestras vidas. Al contemplar cómo Dios trata nuestros errores, podemos acercarnos a Él con humildad, buscando comprender la profundidad de su justicia y la seriedad con la que Él considera el pecado. Que aprendamos de las experiencias de David y nos esforcemos por caminar en los caminos del Señor, no solo evitando el error, sino viviendo una vida que genuinamente honre y refleje la grandeza de su amor y santidad. Ante Dios reconocemos nuestra falibilidad, así como David reconoció la suya. Cometemos errores, nos extraviamos y a veces elegimos caminos que se alejan de sus designios, plenamente conscientes de que no coinciden con su voluntad. Te rogamos, Señor, que nos perdones por nuestras transgresiones de pensamiento, palabra y obra. Así como otorgaste gracia a David en su arrepentimiento, oramos por tu misericordia y perdón en nuestras vidas. Inspirados por la oración de David en el Salmo 51, pedimos: crea dentro de mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. También pedimos fortaleza para afrontar las repercusiones de nuestras decisiones con dignidad y fe, incluso cuando estamos sujetos a disciplina. Que recordemos que tu corrección es fruto de tu amor y celo por nuestro bienestar,
con el propósito de acercarnos a ti, mejorar nuestro carácter y guiarnos por caminos de rectitud. En tu juicio, también vemos tu inagotable misericordia. Así como tú no abandonaste a David, sabemos que no nos abandonarás a nosotros. Eres el Dios de las segundas oportunidades, siempre dispuesto a perdonar y restaurar. Que abracemos plenamente tu perdón, conscientes de que nuestras faltas, aunque rojas como el carmesí, se volverán blancas como la nieve por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Al reflexionar sobre la vida de David, deseamos aprender de sus errores y de su corazón vuelto hacia ti, que seamos inspirados a buscarte con todo nuestro ser, a recorrer tus caminos y a vivir de una manera que te agrade, aspirando a ser, como David, reconocidos por nuestro amor hacia ti, a pesar de nuestras imperfecciones. También oramos por aquellos entre nosotros que sufren culpa y vergüenza como resultado de pecados pasados. Recuérdales, Padre, que en Cristo Jesús no hay condenación. Que comprendan que tu amor y perdón están a tu alcance, tal como lo estuvieron para David. Que este reconocimiento de tu gracia y misericordia los libere y los conduzca a una vida renovada en tu amor. La historia del censo de David se desarrolla como un fascinante estudio de casos sobre la fe, el liderazgo y la delicada danza con la responsabilidad divina. David, en un acto aparentemente administrativo, desata una profunda lección espiritual, la soberanía de Dios sobre nuestras acciones y las consecuencias de nuestro orgullo. Esta narrativa nos invita a preguntarnos, ¿hasta qué punto reconocemos la soberanía divina en nuestras decisiones diarias? A través del arrepentimiento de David y la posterior misericordia divina, se nos recuerda la importancia de la humildad, el reconocimiento de nuestros defectos y la búsqueda constante de la guía de Dios. David nos enseña que, incluso en el liderazgo, la verdadera fuerza reside en la sumisión a una voluntad mayor que la nuestra. ¿Y tú, cómo percibes la mano de Dios guiando tus decisiones y acciones? Comparte tus reflexiones en los comentarios, suscríbete para estar más cerca de las palabras de Dios, dale me gusta y comparte este vídeo. Al hacerlo, ayudas a difundir la palabra de Dios e iluminas el camino para otros en su viaje de fe.